¡Maldito asesino! ¡Ahora vamos a matarte a Teresa! ¡Ahora otro compañero! ¿Cuánta vida nos va a costar reclamar el salario? ¡Al corrupto de Sobi! ¡Hijo de puta! ¿Cuál es el sueldo de un asesino? A ver, decime. ¿Cuánto ganás para matar gente, hijo de puta? ¿Cuál es el sueldo de un asesino? A ver, decime. Resiste la Patagonia, sigue que sigue, rebelde como los vientos. Teresa vive y lucha digna y resuelta, poniendo el alma con voz hasta la victoria. Carlos Fuente Alba. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este primer programa del ciclo 2013 de Giro a la Izquierda. Volvimos para retomar la tarea que nos propusimos en mayo del 2012. Y es que somos el primer programa de la izquierda en la televisión, que a diferencia de los programas a los que estamos acostumbrados, donde lo que prevalece es el relato ya sea oficial, ya sea de la oposición, y que están en función de los intereses patronales, en Giro a la Izquierda los protagonistas son los trabajadores, la juventud y la izquierda. Y vamos a seguir denunciando y pidiendo justicia por Mariano Ferreira y exigiendo la aparición con vida de Facundo Rivera Alegre y Yamila Cuello y de las más de 600 mujeres que han desaparecido en nuestro país a causa de las redes de trata. También vamos a continuar con nuestra sección de mujer para abordar estos temas como la trata de personas, el femicidio, las muertes por abortos clandestinos o la discriminación laboral. Y todo esto lo hacemos porque queremos hablar de lo que muchas veces no se habla. Desde el Partido de Trabajadores Socialistas ponemos esta herramienta a disposición de las y los trabajadores y la juventud. No solo para denunciar este perverso sistema capitalista, sino también para organizarnos y cambiarlo. Te invitamos a que nos acompañes y que vos también seas parte. Entre las 3 y las 5:30 de la madrugada, la lluvia torrencial afectó a toda la capital federal y parte del conurbano bonaerense. Ciertas zonas y ciertas imágenes impactantes. La verdad que esto, no sé, es espantoso. Soy solidario con toda la gente que ha sufrido esta tragedia climática. La naturaleza nos ha puesto a prueba y hemos trabajado muy bien. Se llevó todo. Me dio vuelta a los muebles, me dio vuelta al placar, empezó a flotar todo, se rompió todo, no quedó nada. Incluso los dirigentes estaban descansando. Se pudo haber evitado, los muertos se pueden haber evitado. Por eso la definición de lo que pasó es un crimen social. El propio Macri admite que acá no se hizo la obra del Medrano, no se hizo la obra del Vega, o sea, evitable la inundación de Buenos Aires. Pero fíjense hasta dónde llega el nivel del agua en las casas. Hay muchísima gente que tiene sus domicilios particulares inundados. La presidenta con ropa de calle empezando a entrevistarse directamente con la gente. Este país, esta provincia hace años. La lluvia no es peronista ni radical, hermana. Yo lo que sé es que este país, las plazas están divinas. Pero nosotros nos morimos ahora. Nunca, los años que llevo en este barrio, una inundación así. Hoy no podíamos salir a caminar. Sí la supo. Yo la vi porque cuando era más chica, muy chica, cuando tenía 15 años, se inundó mi casa allá casi en la calle. Pero como esto no, Cristina. Sí, no, querido, que sé lo que es tener el agua hasta acá, adentro de tu casa y perder todo. Yo perdí todo perdí. Gracias a Dios que mi marido labura toda la vida, labura hace 30 años que está laburando para ganar su mango, para darle alimento a los hijos, para darle educación, todo. ¡Responsables de un crimen social son! ¿Qué vamos a resolver? No salvé nada, nada salvé.
Fuimos a hacer un poco de ruido porque acá aparentemente que en la Argentina, si nosotros no hacemos ruido o si la gente no busca esta manera de reclamar, nadie te escucha. Nadie te escucha, loco. Nadie vino y dijo, alguien y dijo, bueno, ¿qué es? Hace falta, y yo trajo, ¿no? Todo de... Acá está lleno de punteros políticos, pero la ayuda no vino. La ayuda viene de otro lado, de gente de la facultad, de gente del barrio que se acerca. Pero no vino más nadie. Hay responsabilidades políticas que no se pueden dejar pasar. Brera no puede gobernar más la ciudad de La Plata. Brera se tiene que ir directamente. Estaba en Brasil tuiteando que caminaba por las calles platenses mientras lo hacía, asoleándose en Brasil. Tuvimos pérdida de 7 vecinos, que se los chupó el arroyo que está en la esquina, y a partir de ahí quedamos solos, y nos autoevacuamos solos. ¿Dónde está el gobernador cuando se saca una foto con una inundación y el tipo está en Brasil? Recién hoy, después de 4 días, pudimos conseguir colchones, lo que están viendo. Después de 4 días. Recién ahora los chicos van a tener colchones secos, sábana, agua mineral y bebida. Y de solidaridad, porque ningún gobierno ni municipalidad vino. Que no es solo el gobierno de Bruera, no solo él es responsable, sino también el gobierno de Scioli y también el gobierno nacional. Cristina Fernández anunció en su discurso que la respuesta a los damnificados era que nos podíamos endeudar barato. Que ahora el que quiera subsidios, en realidad te tenés que endeudar, es sacar créditos en Banco Provincia, endeudarte y pagarte vos la crisis. Damos las gracias, pero estamos enormemente agradecidos a toda la sociedad que ayudó, porque realmente ayudó a la sociedad. De gobierno, nada. Este primer programa con Laura Vilches, legisladora electa por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Elina? Buenas tardes. Bien. Bueno, seguiremos contando con tu presencia como columnista, también con Hernán Pudú en los próximos programas. Bueno, y veíamos recién en el informe y escuchábamos la denuncia de crimen social, ¿no? Tanto con Cristian Castillo como los vecinos. Así es, cuando hablamos de un crimen social estamos hablando de las responsabilidades políticas que le compete a cada uno. Cristina decía cínicamente que la lluvia no es radical ni peronista, pero las consecuencias de la lluvia sí. Entonces, en ese sentido estamos diciendo que hay un crimen social, que hay responsables y que en particular en la Argentina, después de 10 años de gobierno kirchnerista, no es la primera vez que vemos esto. Lo vimos con Cromañón en el 2004, lo vimos con la masacre de Once en 2012 y lo vimos ahora con las inundaciones. Entonces, lo que está dejando al descubierto este nuevo crimen social es la precariedad de las condiciones estructurales de la Argentina kirchnerista que vemos que este modelo de nacional y de popular no tiene nada. ¿Por qué? Porque a las consecuencias las sigue pagando el pueblo trabajador y el pueblo pobre. ¿Por qué? Porque durante todos estos años a los recursos del Estado han sido destinados para subsidiar a las grandes multinacionales, para subsidiar a los responsables como Cirigliano, los responsables de la masacre de Once, Cirigliano, los Rogio, para hacer grandes negocios inmobiliarios, para garantizar las ganancias de los banqueros y la fuga de las capitales a las casas matrices, de las grandes multinacionales que hacen negocio en la Argentina. Entonces, lo que está dejando al descubierto es que para infraestructura no se invirtió ninguno de los gobiernos, ni el de Scioli, ni el de Macri, ni el de Cristina, ni el de Bruera, hizo nada para evitar esto que ahora llaman una catástrofe. Entonces, la Argentina acá acumula contradicciones, se van formando cuellos de botella que nos preparan y nos deparan para los trabajadores y para el pueblo pobre nuevas masacres. Sí, uno de los temas increíbles es que se habla oficialmente de 51 muertos, hoy ya se hablaba de 53, pero los vecinos denuncian que pueden ser cifras de cientos. Sí, o sea, los vecinos y la justicia. Eso demuestra que lo que quieren hacer es tapar la magnitud de este crimen y, por otro lado, obviamente, no hacerse cargo de las responsabilidades, como decíamos recién. Otra de las cosas de las que no se habla es que pasó inadvertida para los medios, es que al día siguiente de estas inundaciones, Cristina avalaba y desembolsaba 2.300 millones de dólares para pagar a los fondos buitre. Entonces, lo que está demostrando es que
los gobiernos están gobernando para las grandes patronales, las grandes multinacionales y el imperialismo. Mientras tanto, como veíamos en el video, le ofrecían solamente créditos baratos a los damnificados. Una respuesta realmente miserable. Esto habla de la desidia de los gobernantes a favor de los patrones. ¿Y por qué es esto? Porque lo que demuestra es que son una casta política completamente alejada de las necesidades populares y que vive de manera completamente privilegiada. Las 28 propiedades de Cristina demuestran que evidentemente no tiene ningún problema de vivienda. Otra de las contradicciones que saltó, que hay 3 millones de familias sin vivienda en la Argentina. Son estos políticos, los legisladores, diputados, funcionarios, jueces, que cobran sueldos de 40.000, 50.000, 60.000 pesos. No son los que viajan en subte, no son los que viajan en los trenes, son los que viven en los country o en los barrios privados o los que tienen departamentos solamente de manera especulativa, que han sido los responsables, porque estas empresas han sido responsables de las consecuencias que generaron estas lluvias. También han funcionado como diques de contención los paradenos de los country, una cosa brutal. Ahora, desde el Frente de Izquierda Neuquén se presentó un proyecto para que un diputado gane lo mismo que una maestra, exactamente, ¿no? justamente esto. Porque estamos denunciando que esta casta de políticos privilegiados no puede existir. Entonces, creemos que todo funcionario, y así lo han hecho los compañeros de Neuquén, el obrero ceramista Raúl Godoy, como parte de la banca del Frente de Izquierda, tiene que cobrar igual que lo que cobra una maestra. Ahora, este clima, ¿no?, que reinaba, bastante impuesto por arriba, ¿no?, de cierta armonía, digamos, inaugurado con la foto de Cristina y el Papa, ¿cómo queda después de esta situación, después de esta catástrofe? El clima de unidad nacional que presentaron con la asunción de Bergoglio como Papa fue interrumpido por esta grave masacre, pero ahora vuelven a mostrarse unidos y organizados todos los dirigentes patronales para justamente evitar que las consecuencias de esta catástrofe calen hondo en el pueblo trabajador, como de hecho están calando, pero sobre todo por el inmenso temor que tienen a lo que se expresó también en estos días por abajo, que fue la enorme solidaridad de los trabajadores, de los sectores más humildes, en los barrios más humildes, de los estudiantes, de la juventud, que instantáneamente organizaron una red enorme de solidaridad desde sus organizaciones, con sus métodos, como lo hemos visto en el caso del subte, de los trabajadores del IOMA, de La Plata, ATEN, docentes, organizaciones estudiantiles, etc. Este video se expresa claramente en las fuerzas represivas que el gobierno puso con la excusa de que los vecinos pedían que cuiden sus pertenencias. Sí, bueno, fue una respuesta por un lado demagógica y represiva, como ya nos tiene acostumbrado y es una marca del gobierno nacional. Bien, veamos ahora solamente 2 ejemplos de cómo se expresó la solidaridad aquí en Córdoba. Cuando apenas nos integramos a esto que surgió en La Plata, este problema, ¿no es cierto?, quisimos juntarnos para colaborar con la gente de allá. Como allá se sabe que entre la misma gente humilde, la misma gente trabajadora, se dieron una mano entre uno a los otros, nosotros también dijimos, bueno, le podemos también dar una mano, colaborar, juntar cosas. Nosotros lo que hicimos en un primer momento fue salir a casa por casa entregando folletos, comentando a la gente por qué era que lo hacíamos. Obviamente estaban todos enterados de cómo era la situación, así que todos decidieron dar una mano, ayudarnos y empezar a traernos las cosas para acá. El problema no viene porque llovió más de lo normal, sino porque no habían puesto la plata que tendrían que haber puesto para arreglar el desagüe de las calles y todo eso. Nosotros hacemos esto por solidaridad y por una forma de repudio también hacia los políticos, y acá mucha gente también se pensó casi lo mismo que nosotros, mucha gente que se dé cuenta de las cosas que hacen falta y de lo que hacen con la plata que nos sacan siempre, que cada vez la plata nos alcanza menos y ellos cada vez se enriquecen más y los que sufren son los trabajadores. Que la plata se invirtió en otras cosas antes de hacer las cosas que tenían que hacer, los de desagüe y todo eso. O sea, la plata es un tema político porque la lluvia no mata a 50 personas. Nosotros de la Juventud del PTS, en la Secretaría de Relaciones Obrero Estudiantiles de Filo y de Artes, estamos organizando una campaña solidaria junto con el Centro de Estudiantes y además junto con la Federación Universitaria de Córdoba para enviar todo tipo de donaciones a los damnificados por el crimen social de La Plata, producto de la desidia de los gobiernos, tanto actuales como anteriores, a todo nivel,
nacional, provincial y municipal. Se tiene mucho en cuenta el tema del negocio inmobiliario, pero no se tiene en cuenta lo que ocasiona todo esos grandes edificios. Todo es un negocio, no se tiene en cuenta ni al pueblo, ni a la gente, ni a los laburantes que se rompen el lomo y que de un día para el otro pierden todo, y encima cuando se salen a quejar porque tienen muchísima bronca porque cada vez aparecen más muertos, viene la gendarmería a reprimir, no saben cómo pasarse la bola para hacerse cargo del tema. Estamos viendo si se puede mandar una delegación desde la Federación de Córdoba que pueda, primero que nada, asegurarse de que los elementos lleguen a donde tienen que llegar y colaborar también en su distribución. Bueno, hay un montón de ejemplos de solidaridad, solamente podemos mostrar algunos ejemplos. Una solidaridad acompañada de una clara denuncia, ¿no? Esto hay un montón de ejemplos más. Los docentes, por ejemplo, estamos organizando desde nuestras escuelas también campañas solidarias, se están acercando inclusive junto con los estudiantes para mandar. Quiero de paso anunciar que el sábado desde la agrupación Docentes de Base se va a realizar un festival solidario también, 10 pesos la entrada, más un alimento no perecedero, en el Espacio Cultural Bataclana, Arturo M. Bas, 1083. Bueno, así que quienes quieran acercarse a colaborar, los esperamos el sábado. Así es. Bien, y bueno, otro ejemplo de solidaridad muy claro, por ejemplo, las trabajadoras de Kraft exigiendo a la patronal, además, un día de ganancias destinado para los inundados. Así es, demostrando que los trabajadores tenemos una respuesta para dar ante esta crisis. Lo que nosotros estamos planteando frente a esta demagogia del gobierno y a esta actitud completamente miserable de ofrecer créditos baratos, como denunciaban los compañeros ahí en el clip, lo que estamos diciendo es que el Estado se tiene que hacer cargo absolutamente de todo lo que perdieron los damnificados. Sabemos que no van a poder recuperar sus recuerdos, que no se puede recuperar a los ancianos, a los niños que han fallecido por causa de esta desidia gubernamental, pero sí que el Estado se tiene que hacer cargo de todos los daños materiales y de toda la reconstrucción. Además, obviamente, de un plan de obras públicas que esté garantizado completamente por el Estado, bajo control de los trabajadores, que son los que saben cuáles son las necesidades de cada uno de esos barrios. Otra de las propuestas que estamos haciendo y que creemos que los trabajadores tienen que tomar en sus manos es que hay que confiscar, nada de créditos, confiscar a las grandes cadenas de electrodomésticos, a los supermercados, para que todos esos electrodomésticos, camas, muebles que necesitan los trabajadores para rearmar sus casas esté garantizado. Y creemos que todo el dinero para financiar esto, el plan de obras públicas, y para hacerse cargo de todo, tiene que salir de, como decíamos, no de pagar a la deuda externa, sino del no pago a la deuda externa y de impuestos a las grandes fortunas. Además creemos, y esto es lo que nos parece importante, han demostrado, y como decíamos antes, han demostrado que estos gobiernos no van a gobernar al servicio de los intereses de los trabajadores y del pueblo, y que nosotros tenemos que aprovechar de sacar la conclusión. Creemos que hay sectores de trabajadores que empiezan a sacar la conclusión de que estos gobiernos no nos van a defender y que por lo tanto tenemos que poner en pie una alternativa de los trabajadores, poner en pie una izquierda de trabajadores en la perspectiva de arrebatarle y de tirar abajo estos gobiernos capitalistas, porque se demostró que la potencia de la clase trabajadora, de la juventud, de los estudiantes organizados desde sus instituciones, centros de estudiantes, sindicatos, etcétera, así como con sus métodos, como lo hemos visto en el caso del subte, con el paro contra la muerte de un compañero trabajador, así como la exigencia de la donación de un día de producción, como vos comentabas, de los trabajadores de Kraft, es la salida que tenemos que imponer, porque evidentemente el sistema capitalista y estos gobiernos que gobiernan para defender los intereses de los empresarios, lo único que tienen para ofrecernos es más crímenes sociales, más miseria y más explotación para el pueblo trabajador y pobre. Haciendo una acotación con lo que decías recién de los trabajadores del subte, un ejemplo más de una empresa que es subsidiada y que un trabajador muere por una cuestión de negligencia absoluta, ¿no? Porque algo tan básico como que no se corte la electricidad cuando fue a desagotar las vías. Sí. Te agrego una cosita que me estaba olvidando. Creo que en todo el país tenemos que tomar en nuestras manos la demanda
concreta, porque si decimos crimen social significa que acá hay responsables. Entonces, en todo el país tenemos que organizar la movilización desde nuestras organizaciones para exigir el juicio y castigo a los responsables, empezando por Bruera, y porque Bruera no puede estar más en el gobierno. Bien. Bueno, muchas gracias. Y recordemos, el año pasado en este programa estuvimos acompañando la lucha de los trabajadores de Volkswagen, que sufrieron justamente esta maniobra por parte de la burocracia sindical en la que hubo elecciones fraudulentas, que fue lo que estuvimos denunciando. Bueno, este año hay un nuevo ataque a los trabajadores donde se ha despedido a 19 trabajadores de Volkswagen. Tenemos un informe preparado con toda esta información y las últimas novedades. El 13 de noviembre se hicieron las elecciones en la planta de Volkswagen Córdoba. Como denunciábamos a fines del año pasado en nuestro programa, la dirección del sindicato del ESMATA realizó un escandaloso fraude, donde la lista 1, ligada a la directiva del sindicato, se quedó con la mayoría del cuerpo de delegados, a pesar de haber sido derrotada en las urnas por la lista 2, lista opositora y antiburocrática. La lista 2, oposición a Dragún, ganó por 21 votos en toda la fábrica, pero la mayoría de los delegados, 12 de 19, quedarían en manos de la lista 1, que responde al burócrata Dragún. Fueron tan amañadas y tramposas las elecciones que, habiendo la lista 2, la lista opositora, ganado por 21 votos en las 3 plantas, ha hecho una maniobra totalmente antidemocrática, ilegal, tramposa, como para eliminar Dragún, la única voz que hay dentro del cuerpo delegado que se opone a sus políticas y a su alineamiento político en el ESMATA Córdoba. Ante esto, la empresa, luego de sacarse de encima a un sector de delegados opositores, el día 2 de enero, en plenas vacaciones, envía 19 telegramas de despido a trabajadores efectivos, con hasta 18 años de antigüedad. ¿Qué tienen en común la mayoría de estos trabajadores? Se han echado a todos los simpatizantes y fiscales de nuestra lista. Volkswagen las ha echado. En dicha empresa no se permite la libertad sindical, no se permite que haya oposición gremial y en definitiva no le gusta, digamos, que los trabajadores piensen por sí mismos o quieran defender sus derechos. En un flagrante caso de discriminación, los trabajadores fueron al INADI, acompañados por una parte de la gran cantidad de legisladores, personalidades y organizaciones que se solidarizan con ellos. Volkswagen es una empresa que no está en crisis. La fabricación de automóviles en el país crece año a año, según cronican las propias empresas, y acá estamos frente a un hecho de compañeros, planta permanente, que son despedidos con 5, 10, 18 años de antigüedad por ser activistas, simpatizantes o haber sido fiscales de una lista opositora a la conducción del gremio. Es discriminación, es persecución y fundamentalmente de una multinacional que goza de todos los beneficios. No paga impuestos en la provincia de Córdoba y tiene los beneficios que le da el gobierno de la provincia. Ante distintas negociaciones en el ministerio, el sindicato abandonó a los trabajadores y dio por cerrada la posibilidad de reincorporación. Recordemos que el ministro de Trabajo es el propio secretario general del ESMATA, Omar Dragún. Ante esto, los despedidos, junto a un grupo de delegados y trabajadores, realizaron un corte en la puerta de la fábrica. ¿Habría, según ustedes, alguna connivencia entre la empresa y el ESMATA? Nosotros realmente, a como está hoy, no nos queda ningún lugar a dudas, porque estuvimos esperando con paz social durante 2 meses que el sindicato haga todas las actuaciones necesarias ante el Ministerio de Trabajo. Ayer a las 14:30 fue la última, y tenemos a los 19 compañeros realmente despedidos. O sea, no hubo ningún tipo de mejora, ninguna negociación que favorezcan algo a la gente que quedó en la calle. Bajo ningún punto de vista, la fábrica rectificó cada uno de los despidos y no hay ningún tipo de oportunidad. Te vuelvo a repetir, la compañía plantea para el 2013 superarse en el 2012 más de 100.000 cajas, por el cual no vemos motivo en el cual tengan que desvincular personal. También este grupo de trabajadores se dirigió a la sede Córdoba del Ministerio de Trabajo de la Nación, acompañado por un grupo de legisladores y los abogados del CEPROD. Pedido que le solicitáramos una serie de legisladores de distintos bloques para tratar este tema, que lo venimos siguiendo hace un tiempo, en donde observamos claramente que hay un acto de discriminación para que unos empleados de Volkswagen que han sido injustamente despedidos, un acto de discriminación por parte de la patronal, con complicidad del gremio y, con lo que más nos preocupa a nosotros, con complicidad de quien es el ministro de Trabajo, Omar Dragún,
y secretario general de la CGT y titular todavía del gremio del ESMATA. Entonces, bueno, nos acercamos ante el Ministerio de Trabajo, también lo hicimos y lo vamos a hacer ante el Ministerio de Trabajo de la provincia para que esta situación empiece a esclarecerse. En el aniversario del golpe de Estado se hicieron presentes con sus camisas de trabajo, acompañando su reclamo con la necesidad de pelear contra la impunidad de ayer y de hoy. Estamos acá porque hemos sido discriminados por la empresa, por el sindicato, el ESMATA. Es una vergüenza que tengamos que a esta altura de la historia estar repitiendo lo mismo, la persecución por opinar distinto. Una preguntita nada más. Lo importante es acercarse a la lucha de los trabajadores de Volkswagen. El planteo de los compañeros es absolutamente justo. Los compañeros quieren ejercer el derecho constitucional de poder representar a sus trabajadores y poder hacerlo sindicalmente en el lugar que se sientan más cómodos. Pero bueno, están enfrentando una corrupción increíble que le encabeza, para desgracia de ellos, el titular del gremio, que para desgracia de ellos es el ministro de Trabajo de la Sota. Un sinvergüenza, un corrupto, un atorrante, que seguramente que expresiones independientes y corajudas como los compañeros de Volkswagen va a intentar borrarla. Lo conocemos mucho, Dragún, desde hace muchos años. Hace 37 años hubo muchos trabajadores que desaparecieron en la Argentina, incluido nuestra planta, que era la vieja Transax, ¿no? Antes te mataban, ahora no te matan, pero sí te echan por pensar diferente. Nosotros, muchos compañeros fueron echados por ser amigos fiscales de la lista 2. O sea, la persecución ayer existió, los empresarios fueron cómplices, la persecución hoy existe y de nuevo los empresarios son cómplices. La pelea de los trabajadores de Volkswagen es una pelea importantísima contra una de las principales multinacionales del mundo que tiene de aliada al gobierno y a la burocracia sindical. La unidad de los trabajadores es indispensable para pelear por la reincorporación de los compañeros e impedir nuevos despidos. Bueno, seguiremos acompañando y cubriendo esta gran lucha de los trabajadores de Volkswagen. Sí, y desde este programa apoyar la campaña que han lanzado los trabajadores de Volkswagen por la libertad sindical junto con el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Creemos que esa es una campaña que tienen que tomar en sus manos todos los trabajadores de Córdoba porque es un derecho elemental que hay que defender en la Córdoba de las grandes multinacionales, de las fortísimas burocracias sindicales y de un gobierno que, como demuestran los trabajadores, persigue y ataca a la organización sindical opositora de los obreros. Bueno, otro de los trabajadores que están en conflicto, que no nos da el tiempo para profundizar, es los trabajadores de TAMSE, que están luchando contra la privatización. Cubriremos en los próximos programas. Y desde ya plantear desde esta mesa que nos solidarizamos plenamente con la demanda de los trabajadores y que nos posicionamos claramente en contra de la privatización del transporte público que abarca esta empresa al casi el 50% de los trabajadores del transporte en Córdoba. Seguiremos cubriendo. Muchas gracias, Laura. Bueno, y nos despedimos, pero antes queremos recordar que ayer falleció Margaret Thatcher, la abanderada en el ataque a la clase obrera. Junto con Reagan fueron quienes inauguraron la era neoliberal y también entró a la historia esta mujer por ser la pirata colonizadora asesina en Malvinas. El Papa Bergoglio salió a plantear de que había fallecido una gran cristiana. Obama planteó que había muerto una mujer que la reconocía por su lucha por la libertad. Sin embargo, los obreros británicos, los mineros, dijeron que ayer era un día de festejo. Desde Giro a la Izquierda nos sumamos a la posición de los trabajadores británicos y lo hacemos como homenaje a los caídos del crucero General Belgrano. Nos despedimos ahora hasta el próximo martes. Gracias por acompañarnos y esperamos que nos sigan acompañando en este ciclo 2013.